ICD. Vamos a comenzar con la unidad 1, que habla de los elementos básicos de circuitos. Bueno, esta es la unidad donde tenemos que hablar de qué elementos de circuitos son los que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces, en esta presentación, en esta clase, vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver cómo se dividen los elementos básicos de circuitos, su nombre, el símbolo que se utiliza o que vamos a utilizar, porque hay varios, pero los más utilizados aquí en México los vamos a mencionar aquí. Qué literal, qué letra se utiliza para identificar estos elementos de circuito, qué unidades se utiliza en cada elemento y la relación voltaje-corriente en los elementos de circuito, es decir, qué ecuación relaciona voltaje-corriente y el parámetro de cada uno de esos elementos. Para que ustedes reafirmen sus conocimientos, les voy a poner un cuestionario que no me tienen que enviar, solo lo resuelven y vuelven a ver el video las veces que puedan o que quieran en el intervalo de un día que va a estar, que van a tener acceso. Y contestan hasta que quede todo claro. Bueno, entonces, número 1, ¿cómo se dividen los elementos básicos de circuito? Para empezar hay que mencionar que la teoría de circuitos trabaja con solo 5 elementos. O sea, toda la teoría de circuitos es 5 elementos nada más. Ya cada aplicación que tengamos, donde tengamos que resolver un problema real, pues ese sistema que tenemos que analizar lo tenemos que modelar con esos 5 elementos de circuito, o sea, con una combinación de esos 5, que puede haber más de uno de cada tipo. Pero no van a aparecer elementos nuevos. Por ejemplo, si aplicaciones biomédicas donde se quiere detectar potenciales del cuerpo humano, por ejemplo, las señales de latido del corazón. Entonces tenemos que hacer un sensor, un amplificador especial para ello, y tenemos que modelar esa parte del cuerpo humano, ese órgano llamado corazón, el tejido, la piel, por medio de un equivalente eléctrico, donde van a aparecer alguna combinación de elementos básicos de circuito, y con ese modelo podemos hacer nuestro análisis posterior para definir las características de ese amplificador, de ese sensor. Las líneas de transmisión donde se montan las señales telefónicas, señales de internet, esos simples cables también tienen que ser modelados como un circuito, porque según la longitud que presenten, van a tener efectos capacitivos, efectos inductivos, efectos de resistencia. Entonces hay que sacar o obtener modelos equivalentes para poder hacer el análisis de circuito y saber qué efecto va a haber sobre las señales que se quieran transmitir en esa línea. Entonces, en múltiples aplicaciones tenemos que obtener los modelos circuitales de esos sistemas donde va a aplicarse energía eléctrica. Entonces, todo eso se hace con tan solo 5 elementos. Bueno, esos elementos: resistor, capacitor, inductor, fuente de voltaje y fuente de corriente. Esos son los 5 elementos básicos de circuito. Pero esos elementos se dividen en 2 categorías: elementos pasivos y elementos activos. ¿Qué es un elemento pasivo? Pues son los elementos que no generan energía eléctrica. Al contrario, requieren energía eléctrica para exhibir sus parámetros. Es decir, un resistor, no sabemos qué valor de resistencia tiene hasta que le aplicamos voltaje y medimos la corriente y aplicamos la ley de Ohm y sabemos qué valor de resistencia tiene. Igual el capacitor y el inductor requieren energía eléctrica para exhibir esa propiedad de capacitancia y de inductancia. La otra categoría son los elementos activos. Esos elementos, estos sí generan energía eléctrica, pero hay de 2 tipos: fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Recuerden que el voltaje multiplicado por la corriente me da potencia eléctrica. La potencia es energía por unidad de tiempo. Pero bueno, entonces yo tengo 2 tipos de fuente:
voltaje y corriente. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Ya habíamos mencionado algo en alguna clase con el simulador del PSPICE. Pero bueno, las fuentes de voltaje van a abastecer un voltaje con parámetros constantes. Y la corriente se adapta para cumplir la ley de Ohm, es decir, las leyes de los circuitos. Esa corriente puede ser cero o puede tener otro valor, pero la que se adapta al circuito donde se conecta esa fuente va a ser la corriente, pero el voltaje mantiene sus parámetros constantes. Por ejemplo, si esa fuente de voltaje es una fuente de CD de 12 volts, pues siempre va a tener 12 volts, y la corriente que tome el circuito al que se conecte esa fuente, pues va a variar. Puede ser desde 0 amperes hasta corrientes de cualquier valor, dentro de los límites de potencia de cada fuente, porque pues no puede dar una corriente infinita. Hablar de una corriente infinita sería hablar de una energía infinita, y eso no es posible. Estos elementos están idealizados para el comienzo del estudio. Ya después verán ustedes que estos elementos hay que manejar un modelo real que tiene ciertas limitaciones. Bueno, ¿qué pasa con la fuente de corriente? Pues que esta va a abastecer una corriente constante. Vimos que en el ejemplo del PSPICE, en la introducción del PSPICE, que una fuente de 1 ampere siempre manda 1 ampere, y lo que se adapta al circuito externo es el voltaje para cumplir la ley de Ohm. Entonces, vean que estos elementos se dicen que son duales. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario uno del otro, ¿no? Es decir, no significa que una fuente de voltaje no dé también corriente. Sí, también va a dar corriente, pero esa corriente la tenemos que calcular porque depende del circuito al que se conectó ese voltaje. Pero el voltaje está definido por los parámetros de esta fuente. Por ejemplo, en su casa, el multicontacto, el contacto tomacorriente que tienen ahí en las paredes de su casa, pues nos abastece un voltaje senoidal con 180 volts de pico o 127 volts RMS, que más adelante vamos a ver cómo están relacionados, pero es un voltaje fijo. Si ustedes le conectan una lámpara, puede que esa lámpara consuma 1 ampere. Si le conectan un microondas y lo ponen a funcionar, que caliente algo, tal vez consuma 9 amperes. Si le conectan el cargador de su celular, tal vez consuma 0.2 amperes, es decir, 200 miliamperes. Pero el voltaje se mantiene constante. Lo que cambia es la corriente dependiendo el circuito de carga. Es un circuito que ya toma energía, le llamamos carga. En cambio, las fuentes de corriente pues dan una corriente fija y lo que se adapta es el voltaje. Bueno, ejemplos aquí de fuentes de voltaje. Ya mencioné uno, la energía que nos llega a nuestras casas y a la escuela, pues esa energía es voltaje senoidal, o sea, voltaje alterno senoidal con 180 volts de pico o 127 volts RMS. La industria puede llegar a 220 volts. Bueno, otro ejemplo, la batería de los autos es una batería de 12 volts de corriente directa. Esa también está estandarizada. En los celulares, todas las fuentes se trabajan la fuente de los cargadores trabaja con 5 volts de CD. Claro, esto lo conectan ustedes al multicontacto, toma 127 volts de corriente alterna senoidal y lo convierte a 5 volts de CD para cargar las baterías de los celulares, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de fuentes de voltaje. Ejemplos de fuentes de corriente están más limitados, pero también existen. Bueno, uno muy característico son las plantas de soldar, las de transformador, estas que son muy grandes y pesadas, pues son transformadores reductores de voltaje y al reducir la voltaje aumentan la corriente en su devanado secundario. Entonces, si ustedes han visto esas plantas de soldar, hay algunas que se pueden ajustar, calibrar, que quieren 100 amperes de corriente alterna, y cuando queman el electrodo siempre está drenando 100 amperes, aunque el voltaje varíe, o sea que se paren o se les quede pegado ese electrodo, esa planta sigue mandando 100 amperes, pero el voltaje puede variar entre 0 hasta X cantidad de volts. Entonces es un ejemplo de una fuente de corriente alterna. Ahora se están utilizando unas plantas de soldar que se llaman inversores, que son pequeñitas, son electrónicas, y esas hacen la soldadura con
corriente directa. Entonces también lo mismo, le ajustan 80, 100, 120 amperes en un display y esa corriente la va a mandar casi constante y lo que puede variar es el voltaje. Ya fuentes de corriente en otras aplicaciones, pues la van a encontrar en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, donde hacen corte de tejido en vez de un escalpelo, utilizan un electrocauterio, ¿no? Que por medio de un arco voltaico hacen el corte de tejido y a la vez cauterizan. Entonces aquí requieren corrientes constantes que se abastecen con transistores. Cuando estudien los transistores van a ver que tienen una región donde se comporta como fuente de corriente y se explota esa región de operación del transistor para tener una fuente de corriente. Bueno, regresando a los elementos pasivos. Estos tres elementos pasivos vamos a tener una subdivisión que le llamamos elementos reactivos, que son el capacitor y el inductor. El capacitor y el inductor también son elementos duales entre sí. Estos elementos reactivos, ¿qué característica tienen respecto del resistor? Y la característica que estos tienen es que estos pueden almacenar energía eléctrica. Si le aplicamos energía eléctrica por medio de un campo, en el caso del capacitor un campo eléctrico, y en el caso del inductor un campo magnético, es que se queda almacenada la energía. Entonces, después yo puedo recuperar esa energía otra vez como energía eléctrica y reutilizarla. Por ejemplo, hay capacitores de muy alto valor que se utilizan como si fueran pilas para respaldar la memoria de algún sistema digital. Entonces, en vez de usar una batería que tiene químicos, se utiliza un capacitor y se puede almacenar energía eléctrica ahí como voltaje por medio de un campo eléctrico y después recuperar esa energía para estar respaldando una memoria y que no se pierdan datos. En el inductor lo mismo, pero aquí es por medio de un campo magnético. Entonces estos dos elementos que son duales entre sí se conocen como elementos reactivos. El otro elemento, el resistor, no puede almacenar energía eléctrica. Cuando le aplicamos energía eléctrica a un resistor, ¿qué sucede? Que se va a calentar, esa energía eléctrica se transforma en otra energía que es energía calorífica. Y esa energía calorífica elevará la temperatura del mismo resistor y del medio en donde se encuentra ese resistor. Y se va a conducir o transferir y ya no se puede recuperar. Es decir, si yo caliento un resistor no voy a obtener energía eléctrica. Entonces ustedes han visto estas aplicaciones en múltiples aparatos. Por ejemplo, las secadoras de cabello que tienen un resistor y un ventilador para calentar el aire y forzarlo a que salga por una tobera y utilizar ese aire caliente, ¿no? En las parrillas eléctricas para calentar un alimento, calentar agua o calentar un utensilio de cocina donde iban a poner sus alimentos y por transmisión de calor calientan otra sustancia. Entonces estos resistores hay múltiples aplicaciones. Los encendedores de cigarros de los autos ya era porque ya creo ya no les ponen, ¿no? Pero era una resistencia que la activaban, pasaba corriente eléctrica y se calentaba tanto que ya cuando la sacaban podían encender el cigarro con esa resistencia que estaba al rojo vivo. Bueno, entonces el resistor no almacena energía, la transforma en calor y a esta acción se le llama disipación. Entonces decimos que disipa la energía, es decir, la transforma en calor. La energía eléctrica la transforma en calor. Y estos dos elementos, que son los reactivos, la pueden almacenar. Estos idealmente no se deben calentar. Ya en forma real, pues sí se calienta porque llevan asociadas partes resistivas, ¿no? En su construcción. Entonces, esa parte resistiva es la que se calienta. Pero idealmente no deben de transformar energía en calor. Toda la energía que le apliquemos la deben de almacenar y posteriormente la podemos recuperar. Bueno, entonces, estos que están rojos son los 5 elementos de circuito que se manejan siempre en la teoría. Otro ejemplo de modelos circuitales que van a usar ustedes mucho, pues son los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, el diodo, el transistores bipolares o FETs, que se hace que se obtiene un modelo equivalente con una combinación de estos elementos básicos del circuito y con eso se hacen los análisis y el diseño. Entonces hay modelos
Hay diversos modelos para un mismo transistor dependiendo del rango de frecuencia en que lo voy a ocupar, que van siendo modelos más complejos, ¿no? Bueno, entonces, esos son los 5 elementos del circuito, cómo se dividen y qué características tienen uno respecto de otro. Bueno, vamos a manejar esta tabla, porque tenemos que hablar de estos elementos. Ya vimos su nombre: resistor, capacitor, inductor, fuente de voltaje, fuente de corriente. Esta palabra resistor se refiere al dispositivo que está fabricado para que tenga un valor de resistencia y lo podamos utilizar para armar circuitos que hagan una función específica. Cuando hablamos de resistencia, a veces hablamos de manera coloquial y decimos resistencia como el dispositivo, pero realmente resistencia es el efecto que tienen todos los materiales. Un metal tiene resistencias muy bajas, por eso le decimos conductores, pero la madera, el plástico, el vidrio tienen resistencias muy altas y les denominamos aislantes. ¿Sí? Entonces el efecto es una cosa y el resistor ya es el dispositivo que ustedes pueden ir a comprar o construir para que haga una función en un circuito. La piel humana tiene resistencia y también tiene inductancia y capacitancia, pero el capacitor es el dispositivo que se fabrica para que ya tenga un cierto valor de capacitancia y lo podamos utilizar. Estos dispositivos deben ser muy estables con el tiempo, es decir, no debe cambiar su valor a lo largo del tiempo de manera significante, ni con la temperatura, ni con la humedad. En cambio, otros materiales pues son muy inestables, ¿no? Porque la temperatura, la humedad, la presión les afecta mucho. Bueno, entonces, resistor, capacitor, inductor son los dispositivos que físicamente van a manejar ustedes. Bueno, aquí hay otra cosa. El capacitor, en algunas ramas técnicas, se le conoce como condensador. En el área mecánica le llaman mucho condensador al capacitor. Pero bueno, esto se llega a confundir, ¿no? Nosotros en electrónica le llamamos capacitor. Y al inductor comúnmente se le conoce como bobina, porque el dispositivo que tiene ya un cierto nivel de inductancia, cierto valor de inductancia, se fabrica haciendo una espiral con un alambre, una bobinita. Entonces también vamos a utilizar mucho esa palabra bobina, es muy común utilizarlo. Bueno, la fuente de voltaje, fuente de corriente. Bueno, estos dispositivos o efectos, ¿cómo se van a simbolizar? Pues hay un símbolo ya estandarizado. Y bueno, nosotros utilizamos mucho la simbología que utilizan los norteamericanos, ¿no? Por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, pues hemos estado asociados a la enseñanza técnica que ellos manejan. Entonces manejamos esta simbología que es la que utilizan los norteamericanos. Van a encontrar variantes para la simbología europea, hay muchas variantes. Y también si es electrónica o es ingeniería eléctrica, en mecánica luego también llegan a usar símbolos diferentes, ligeramente diferentes, pero esto es lo más común. Entonces este símbolo es para el resistor. Este símbolo capacitor, recuerden que una capacitancia en forma más simple la formo con dos placas metálicas paralelas separadas por un aislante, un dieléctrico. Y el inductor, como mencioné, pues se forma con un alambre enrollado en algún núcleo de forma circular o otra forma. Lo más común es una forma circular, como si fuera un tubo de hilo. Hacemos varias espiras y con esto incrementamos la inductancia. A mayor número de espiras, mayor inductancia. Bueno, estos son los símbolos. Ahora la literal con que los vamos a representar, el resistor es la letra R. Por lo general siempre mayúscula. Capacitor letra C y el inductor letra L. Vean que aquí no empieza con la I de inductor. Aquí la I está reservada para intensidad de corriente, o sea, para las fuentes de corriente. Entonces aquí se le pone la letra L. Bueno, entonces la fuente de voltaje, este simbolito de una flecha abierta, ese es el símbolo básico. Pero hay un montón de variantes que puse acá en color verde. La fuente de voltaje es una flecha abierta, con el positivo en la punta de la flecha.
el negativo del otro lado. Y la literal que lo representa es la letra V o la letra E. La E mayúscula se utiliza mucho en fuentes de CD. O también, ya vieron el SPY, la letra B o la palabra BAT de batería. Este simbolito es una pila, ¿no?, que es una fuente de CD, de voltaje. Si hay varias pilas en serie que se simboliza acá, se le conoce como batería. O sea, batería es conjunto de pilas. Entonces, estas son variantes de simbología para las fuentes de voltaje de CD. Para fuentes de voltaje de corriente alterna, pues hay una gran variedad. La que vamos a usar en este curso es la corriente alterna senoidal. Esta vea que tiene el símbolo más menos, que pues realmente se van a estar alternando, ¿no? Ya vimos que este más va a estar acá abajo en otro tiempo y el menos arriba. Pero se tiene que poner así porque esto me indica que en el tiempo que comienza a funcionar, el tiempo de referencia que comienza a funcionar esa fuente, comienza el semiciclo positivo acá arriba respecto del de abajo. Bueno, entonces hay otras variantes, van a haber muchas fuentes que tienen otro tipo de dibujo aquí en el interior. En este caso sería una onda triangular alterna. Acá son pulsos rectangulares. Y esta de aquí serían señales aleatorias, por ejemplo, el ruido blanco, que también se utiliza para pruebas de ciertos sistemas. Es una señal aleatoria, entonces no tiene una forma definida. Entonces van a encontrar muchas variantes de esto en los programas y en la literatura. Aquí puse las más comunes. La fuente de corriente, vean que es una flecha pero cerrada. Sí, la flecha me indica el sentido en el que fluye la corriente. Aquí también vamos a encontrar varias opciones en encontrar este símbolo, o sea, fuentes de CD, una flecha pequeñita oscura. En fuentes de corriente alterna, lo mismo que acá con el simbolito dibujado, el tipo de corriente que están mandando. Si le ponen el signo más, a veces es que es la punta de la flecha, es por donde sale esa corriente. Y bueno, la literal ya mencioné que es la letra I de intensidad de corriente, que se le reserva a la corriente y a las fuentes de corriente, entonces no lo podemos usar acá en el inductor. Bueno, entonces aquí mencioné que estos elementos reactivos, capacitor e inductor, almacenan energía gracias a los campos. En este caso, entre las dos placas va a haber un campo eléctrico muy intenso, que se produce por la diferencia de potencial o voltaje que hay entre las dos placas. Ese campo es el que mantiene almacenada la energía. En el caso de la bobina, aquí lo que hay es un campo magnético que está girando alrededor de la bobina. Y si la energizamos y la desconectamos, queda magnetizada como si fuera un imán. Cuando reconectamos este circuito al exterior, podemos tomar esa energía, ese campo se va a contraer y entonces manda corriente al circuito exterior y es como se recupera esa energía eléctrica. Bien, la siguiente tabla. Vamos a hablar de las unidades y la relación voltaje-corriente en cada elemento básico del circuito. Bueno, aquí las unidades. Para la resistencia o resistor es la unidad conocida como ohm. Todos estos son apellidos de los científicos, los investigadores físicos que hicieron pues, estudios en los comienzos de la electricidad y el magnetismo. Bueno, entonces la unidad ohm reservada para la resistencia eléctrica y se denota por esta letra griega que es la omega mayúscula. Por lo general ponemos las unidades entre corchetes para no confundirlas con el argumento de una función. Bueno, entonces esta es la unidad de resistencia, pero ya en la práctica vamos a manejar unidades múltiplos y submúltiplos. En el caso de la resistencia, en electrónica casi todo es múltiplo. Entonces podemos hablar de ohm, de kiloohms y de megaohms, o sea, millones de ohms, miles de ohms y ohms nada más, unidades. Bueno, este formato que les pongo acá es el formato científico. Cuando manejamos formato científico me puede dar cualquier exponente, ¿no? Cuando son unidades muy grandes o muy pequeñas se recurre a expresar las cantidades con un exponente, ¿no? En forma exponencial. Pero puede
En formato científico puede ser cualquier exponente, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 4, a la 5, a la 7, pero múltiplos de 3, tanto múltiplos como submúltiplos, son para ingeniería, le conocemos como formato de ingeniería. Entonces 10 a la 0, pues estamos hablando de la unidad tal cual, ¿no? El ohm, porque 10 a la 0 es 1. 10 a la 3 es 1000. Entonces, en vez de poner 10 a la 3, vamos a poner la K. Es un sufijo, perdón, un prefijo. Es una letra que antecede al símbolo omega. Entonces esto me indica kilo ohm, una K minúscula. Y ya con esto sé que es 10 a la 3. Y cuando me da millones de ohms, no se pone el 10 a la 6, se pone la M mayúscula y esto es mega ohms. Ya sabemos que esto es 10 a la 6. Sí, entonces si ustedes ven sus calculadoras, por ahí hay un botón que dice la palabra ENG. Eso significa ingeniería, que el valor que les dé, aprietan ese botón para que lo recorra en un sentido, o si lo quieren en sentido contrario, con el Shift ENG, ese mismo botón lo recorre al otro lado para acomodarlo en este formato y reportarlo en alguna de estas unidades. Entonces, todos sus reportes de prácticas y problemas deben de estar reportados en unidades de ingeniería, porque están estudiando ustedes una ingeniería. Entonces, es muy común que les menciono esto y reportan 10 a la 4, 10 a la 5, o en formato decimal un montón de ceros, cantidades muy pequeñas con un montón de ceros y luego la cantidad, o cantidades grandísimas con un montón de ceros a la derecha. Y eso es impráctico. La ingeniería es práctica, o sea, lo más adecuado para trabajar de la manera más fácil. Bueno, aquí unidades submúltiplos, a 10 a la menos 3 sería 1000 ohm, pero no es común hablar de esos valores en ingeniería electrónica. Tal vez en algunas aplicaciones como química se llegan a utilizar esos valores para ciertas soluciones, ¿no? Soluciones químicas, y utilizan el inverso, que más adelante vamos a ver que es la conductancia, y se le conoce al inverso de Ohm como Siemens. Pero bueno, hasta aquí voy a mencionar esto. La unidad de la capacitancia es el farad. A veces decimos esto en forma castellanizada, ¿no? Faradio. Lo correcto es farad. Y la letra que lo representa es F nada más. Algunos utilizan FD por el método de aquí de Bustamante Yaca, pero esa unidad FD no fue reconocida en el sistema internacional. En el sistema internacional de unidades es faradio. Farad, ¿verdad? Y la letra F mayúscula nada más. Aquí el faradio como unidad es demasiado grande, o sea, si llegamos a encontrar capacitores de 1 faradio, 2 faradios, pero ya son grandísimos, son valores grandísimos y físicamente son muy grandes los capacitores, ¿no? Entonces, en electrónica lo común es utilizar submúltiplos, empezando por 10 a la menos 6, que se le conoce como microfarad. Y el prefijo que se le pone es una letra griega, la letra griega mu. Entonces vean, aquí está mu, F. Esto, cuando veo esto, sé que es 10 a la menos 6 el valor que me están dando. Por ejemplo, si les doy 22 microfaradios, pues sé que es 22 por 10 a la menos 6 faradios. Pero ya usamos esto que está en rojo. Lo que estoy poniendo aquí en rojo es lo que deben de utilizar ya ustedes de manera común. Y esto se pronuncia microfarad o microfaradio, se permite, ¿no? Después hacia abajo, otro submúltiplo más pequeño sería 10 a la menos 9, a este se le llama nanofaradio. Se le pone la letra N minúscula y luego la F mayúscula, y esto es nanofaradio o nanofarad. Sí, entonces igual, esto es muy común, van a tener que comprar capacitores de 100 nanofaradios, de 47 nanofaradios, es algo muy común en el trabajo de la electrónica. Más abajo todavía hay valores, que es 10 a la menos 12, vean que es múltiplo de 3, todos con múltiplo de menos 3, y aquí se le conoce a 10 a la menos 12 como picofaradio, P minúscula y la F mayúscula, picofaradio. Entonces igual esta unidad cuando la escuchen, pues estamos haciendo referencia a 10 a la menos 12 faradios. Bueno, entonces
Si yo tengo un capacitor de 1000 picofaradios, pues le puedo quitar 3 ceros y decir que es un capacitor de 1 nanofaradio. Si le quito otros 3 ceros, puedo decir que es un capacitor de 0.001 microfaradio. O sea, es el mismo valor, pero expresado con estas unidades submúltiplos. Entonces, lo más adecuado es, pues, decir un nanofaradio, porque nada más utiliza un valor, el 1 y esta unidad. Y acá tendría que usar 1000 picofaradios, ocupa más espacio y es más cantidad de números que pueden confundir. Entonces hay que buscar la unidad más adecuada para expresar la menor cantidad de números, pero el mismo valor. Bueno, la unidad de inductancia, el Henry, o Henry, le decimos algunas veces así en español, ¿no? O castellanizada la palabra Henry. Bueno, esta se representa por la letra H mayúscula. Igual en el uso en la aplicación de la electrónica se utilizan valores de Henry, podemos encontrar transformadores que tienen 5 o 10 Henrys en sus devanados, y ya unos valores muy pequeñitos. Es muy común hablar de milihenrys, 10 a la menos 3 sería milihenry, que se le pone la M minúscula y la H mayúscula. Entonces esto, cuando lo veamos, es milihenry, que es 10 a la menos 3 henrys. Más abajo, 10 a la menos 6. Esto es microhenrys. Vean que 10 a la menos 6 siempre es micro, igual acá, pero acá es microhenry, acá es microfaradio. Bueno, entonces microhenry, mu H mayúscula. Esto me indica microhenrys o microhenrios. Y más abajo todavía es común hablar de nanohenrys, 10 a la menos 9, nanohenrys. Estos valores son muy comunes en pequeños alambres que cuando trabajan circuitos a alta frecuencia, estos valores ya generan problemas y hay que considerarlos y andan en el orden de los nanohenrys. Bueno, para las fuentes de voltaje y de corriente tenemos que para la fuente de voltaje, pues ya saben que la unidad de la diferencia de potencial, también llamada tensión eléctrica, aquí en México le llamamos mucho voltaje, es el volt, la letra V. Volt, esta es por el apellido Volta, ¿no? De un científico también. Bueno, aquí en electrónica se utiliza mucho la unidad tal cual, el volt, y podemos manejar hacia arriba el múltiplo 10 a la 3, es kilovolts. O sea, es muy común hablar de miles de volts en ciertos aparatos, podemos manejar 5, 10,000, 20,000 volts. Cinescopios que, bueno, ya están pasando ya están quedando fuera de uso los televisores de cinescopio, pero todavía se van a encontrar algunos osciloscopios con iconoscopio que utilizan alto voltaje. Entonces, si destapan esos aparatos, pues van a encontrar por ahí etiquetas de advertencia que ahí hay 10, 20 kilovolts, o sea, miles de volts. O sea, esto ya es alto voltaje que les puede dar una descarga eléctrica. Entonces, esta unidad es muy común todavía, kilovolts. Este es hacia arriba. Ahora, hacia abajo, pues es muy común en señales hablar de milivolts, porque los sensores y transductores que detectan las variables del mundo real, o sea, las variables físicas como temperatura, sonido, presión, caudal, pues intensidad luminosa, nos arrojan señales en el orden de milivolts o hasta más pequeñas. Entonces la M minúscula que antecede la V mayúscula se interpreta como milivolt y sabemos que eso es 10 a la menos 3. Entonces, si tenemos una señal de 100 milivolts, pues lo podemos poner 100 por 10 a la menos 3, 100 por 10 a la menos 3, pero eso, en vez de poner el 10 a la menos 3, nada más le ponemos la M minúscula y la V, y ya sabemos que eso es milivolt. Hacia abajo, microvolts también, señales de ese orden, podemos trabajar. Entonces la mu, que antecede la V, y eso es microvolt, que es 10 a la menos 6. Y más abajo, señales de nanovolts también. Si llegan a ver electrónica de bajo ruido, van a ver que el ruido eléctrico que generan estos dispositivos está en este orden. Son voltajes muy pequeñitos, pero si los amplifican mucho, aparecen mezclados con su señal de interés y da problema. Entonces hay que analizarlo y andan en este orden de 10 a la menos 9 volts
que se interpretan como nanovolts. Entonces ponemos esta unidad que está en rojo, ya ni esto ni todo esto de acá. Lo ponemos así, nanovolts. Esto simplifica la notación. Bueno, para la corriente, la unidad es el ampere. A veces le decimos amperes o amperios en nuestra forma de hablar aquí en México, ¿no? Pero la unidad es el ampere. Bueno, esta unidad también manejamos amperes, y hacia arriba pues es difícil hablar de miles de amperes en electrónica. Tal vez en ingeniería eléctrica sí utilizan kiloamperes. Pero nosotros en electrónica hablar de amperes ya son corrientes muy, muy grandes, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, un horno de microondas de 900, de 1000 watts, cuando ponen a que caliente algún alimento, puede consumir 10 amperes, y ya son corrientes grandes, ¿no? Los fusibles de su casa se queman a 30 amperes. Más allá de 30 amperes ya se pueden quemar el cableado de la instalación, entonces pues, el fusible tiene que quemarse para proteger esa instalación eléctrica. Pero ya son corrientes ya muy grandes. Entonces en electrónica vamos a utilizar corrientes pequeñas, que utilizamos unidades submúltiplos. Entonces vamos a hablar de miliamperes. Casi todos los multímetros tienen alguna escala que mide miliamperes. Son multímetros de uso electrónico, porque hay multímetros para uso de mecánica automotriz, de uso para electricistas. Entonces, ustedes deben conseguirse un multímetro para uso electrónico, que son los que más completos, los que tienen muchas escalas. Entonces, esto, voltaje y amperaje, o sea, voltaje y corriente, que tengan en las dos escalas, de CD y de CA. También corriente para CD y CA, o sea, para medir corriente de corriente directa y corriente de corriente alterna. Bueno, entonces vamos a hablar de miliamperes, que es 10 a la menos 3, igual a letra M minúscula que antecede a la A mayúscula. 10 a la menos 6, microamperes, la letra mu con la letra A mayúscula. 10 a la menos 9, nanoamperes, la N minúscula con la A mayúscula. Y todavía podemos manejar en electrónica unidades más pequeñas. 10 a la menos 12 se interpreta como pico. Ya lo habíamos visto acá en el capacitor, ¿no? Que 10 a la menos 12 es pico. Pero acá sería pico ampere. Y todavía más pequeñas, 10 a la menos 15 es una F minúscula, y la A mayúscula, esta es femto ampere. Ya hay dispositivos que trabajan corrientes de esta magnitud, que ya se les conoce como dispositivos electrométricos. Bueno, entonces esto son las unidades que van a encontrar en los textos, pero ya en la electrónica tenemos que manejar estas que están en rojo, y así quiero que reporten sus ejercicios, sus exámenes, sus prácticas. O sea, ya tienen que comportarse ustedes como ingenieros. Muchos, a pesar de esta explicación, siguen reportando como les arroja la calculadora, y a veces ni en el formato de ingeniería. Hay quien reporta un valor por 10 a la menos 4, y ese no tiene sentido aquí, no tiene una unidad específica en ingeniería. Entonces todo eso, esas fallas les restan puntuación para que lo tomen en cuenta. Bueno, por último, la relación voltaje-corriente. Esta es la ecuación que describe cómo se relacionan las dos variables eléctricas, voltaje y corriente, en cada uno de estos dispositivos. Vean que todos estos dispositivos o elementos de circuito son elementos de dos terminales, tienen dos cablecitos, uno de este lado y otro de este. El capacitor igual, el inductor igual y las fuentes igual. En el caso de los elementos pasivos, se dice que no tienen polaridad, es decir, no hay uno positivo y uno negativo. Yo lo puedo conectar al revés y va a ser el mismo efecto. También el capacitor y el inductor. Pero las fuentes sí tienen polaridad. Ya vimos que en la punta del flecha hay que ponerle un más aquí. Aquí la corriente, quien le pone el SPICE le pone el más de este lado y el menos acá. Considerando que si la fuente no tiene nada conectado, pues, y siempre hay corriente en ella, en su interior, pues el voltaje tiene que ser más positivo aquí que acá para que force la corriente en este sentido.
Bueno, entonces, dos terminales donde va a haber una diferencia de potencial o voltaje en sus terminales o tensión eléctrica y una corriente que fluye a través del dispositivo. Vean que la corriente es la que fluye, el voltaje no fluye, el voltaje es una diferencia de potenciales. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos variables eléctricas y el parámetro de cada uno de estos elementos? Bueno, voy a hablar de los elementos pasivos. ¿Cómo se relacionan? Pues están estas ecuaciones. Vean que esta para el resistor, pues no es más que la ley de Ohm, que ya muchos conocen, que me dice voltaje es igual al valor de resistencia por el valor de corriente que fluye por este resistor. Si lo pongo así, B de T, para hablar de funciones matemáticas, porque esta es la forma más completa. Esta función puede ser una constante si es corriente directa, puede ser el modelo senoidal si es una corriente alterna senoidal, puede ser el modelo matemático de pulsos cuadrados, de una señal triangular, de muchos tipos de señales. Sí, entonces esta es una manera más general de expresar la ley de Ohm. Si yo despejo aquí la corriente, paso R dividiendo, la puedo escribir así. La corriente es igual a B sobre R. ¿Esta qué me dice? Que si yo tengo una fuente de corriente de este tipo, la pongo aquí, la conecto con un resistor y esa corriente que sale de esta fuente va a pasar por este resistor y va a generar un voltaje en sus terminales. Ese voltaje, ¿cómo lo determino? Pues con esta ecuación. Multiplico esa función de corriente por R y eso sí me va a dar el voltaje que aparece en las terminales del resistor. ¿Qué pasa si hago lo contrario? En vez de poner una fuente de voltaje, una fuente de corriente, pongo una fuente de voltaje conectada aquí en estas dos terminales. Pues voy a hacer que este voltaje de esta fuente aparezca aquí, o sea, esté manifestado también en las terminales del resistor, y eso va a forzar una corriente en el resistor. Entonces esa corriente la puedo determinar con esta expresión, pero es la misma ley de Ohm de acá, nada más es un despeje. Bueno, vean que aquí, si esta corriente es de CD, el voltaje también es de CD. Si esta corriente es senoidal, por R también se hace un voltaje senoidal. Si esta corriente es triangular, por R también se forma un voltaje triangular. Es decir, el resistor no cambia la forma de onda de las funciones de voltaje y corriente. ¿Por qué? Porque R es un simple número. Lo puedo ver como una constante de proporcionalidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el capacitor y el inductor? Vean que estos son los que almacenan energía. Estas ecuaciones se supone que las dedujeron en su materia de electricidad y magnetismo y ya las deben conocer, pero bueno, aquí ya las vamos a utilizar de manera más común. ¿Qué pasa con el capacitor si yo le aplico una corriente de una fuente de corriente? ¿Qué voltaje va a aparecer aquí en sus terminales cuando esa corriente fluye a través de él? Pues eso me lo da esta ecuación. Me dice que esa corriente se va a integrar y la divido entre C, o sea, la multiplico por el inverso de la capacitancia y eso me va a dar la función de voltaje. Entonces, vean, si yo aplicara corriente directa aquí, la integral de la corriente directa, la integral de una constante, pues sería esa constante por T. La integral diferencial de T es T, o sea, es una recta. Significa que si yo aplico aquí una corriente constante, que es una línea horizontal, esta va a aparecer como una recta con una pendiente. Se va aumentando el voltaje de manera lineal, idealmente, teóricamente, hasta infinito. Ya vamos a ver que los elementos reales no pueden manejar energía infinita, entonces va a llegar un punto que se saturan y hasta ahí llegan. Pero yo puedo cambiar esta forma de onda de un nivel constante a una recta con una pendiente X. ¿Qué pasa si aplico ahora una fuente de voltaje aquí en estas terminales? Aplico ese voltaje de esa fuente de voltaje. ¿Cómo va a ser la corriente? Pues aquí está esta ecuación. Vean que esta ecuación la despejé de acá. Si yo paso C para acá, pasa multiplicando. La dt pasa dividiendo y la operación contraria a la integral es derivar todo esto, ¿no? Entonces, C, como es una constante, es un parámetro de este circuito que es constante, lo dejo fuera y nada más derivo el voltaje. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo aplico un voltaje de una fuente, ese voltaje se va a derivar en el tiempo, lo multiplico por C y este es el valor de la función de la corriente.
Entonces igual, si yo aplico una función senoidal aquí de voltaje, ¿qué va a aparecer acá? Pues una función cosenoidal de corriente. Entonces, este dispositivo le cambia la forma de onda al voltaje y me lo da como corriente. ¿Por qué? Porque aparecen estas ecuaciones donde hay integrales y derivadas. Y esto se debe a que tienen la propiedad de almacenar energía. Bueno, ¿qué pasa en el inductor? Vean que en el inductor hay una analogía dual. Mencioné que eran dispositivos duales, ¿no? Que almacena energía por medio de un campo eléctrico y lo refleja como voltaje, por medio de un campo magnético y lo refleja como una corriente. Bueno, en las ecuaciones se ve esa dualidad. Vean que ahora el voltaje en un inductor se parece a este de acá, ¿no? Pero ahora es L y aquel, en vez de ser voltaje, es corriente. Entonces me dice que si yo le aplico la corriente en una fuente de corriente, se va a derivar, se multiplica por L y ese es el voltaje que se desarrolla en las terminales del inductor. Si por el contrario aplico voltaje de una fuente aquí en estas terminales, ¿cómo va a ser la corriente? Me lo va a dar esta ecuación. Vean que si yo despejo de aquí, pasa de T multiplicando acá, L dividiendo y operación contraria a la derivada integral. Como el inverso de L es una constante, es un parámetro de ese dispositivo, lo dejo fuera y nada más integro el voltaje. Entonces, me dice que ese voltaje de esa fuente se va a integrar y lo multiplico por el inverso de L, o dicho de otra manera, divido entre L y eso va a ser la función de corriente. Entonces, a este dispositivo también le cambia la forma de onda a las funciones por estas operaciones, cosa que el resistor no hace. Aquí sí es una corriente senoidal, el voltaje también es senoidal. Bueno, ya lo mencioné hace rato. Bueno, ¿qué pasa con las fuentes de voltaje y corriente? Ya vimos que la fuente de voltaje pues me da parámetros constantes. Si es una senoide, pues va a tener un valor pico constante y una frecuencia constante y siempre se va a mantener así, pero la corriente que pase por esta fuente pues depende del circuito externo. Porque si le pongo uno de estos elementos ya no va a ser la misma forma, ¿no? Este circuito al cambiarle la forma de la corriente pues va a hacer que esa corriente que sale de la fuente de voltaje también sea ese tipo. Entonces aquí la fuente de voltaje lo que tiene constante son sus parámetros de voltaje y la corriente se adapta al circuito externo. Y la dualidad, la fuente de corriente. Aquí la corriente la que tiene parámetros constantes y lo que se adapta al circuito externo es el voltaje, que puede ser desde 0 hasta cualquier otro valor dentro de las capacidades de potencia de esta fuente. Bueno, entonces, con estos que acabamos de ver, lo tienen que tener muy bien entendido para que no se les complique lo que sigue. O sea, vamos paso a paso. Y esto de las unidades, lo explico una y otra vez, pero no sé por qué se les olvida siempre y reportan en formatos no adecuados. Bien. ¿Alguna duda? De momento ninguna, profe. No, no se va a subir. Tomen impresión de pantalla. ¿Ya? Siguiente. Bien, entonces, bueno, aquí ya se mencionó que hay 5 elementos nada más. En la teoría de circuitos siempre van a haber 5 elementos y con esos 5 elementos, claro, puede haber 2, 3 resistores, o sea, se puede repetir varios del mismo tipo. Pero con esto se modelan todos los sistemas eléctricos. De esos elementos, ahí, los que son activos son los que nos proporcionan energía, ya sea como diferencia potencial, lo que le llamamos tensión o voltaje, o como corriente, o sea, fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Esos elementos activos, pues hay de diferente tipo, ¿no? Tanto de
CD, corriente alterna y de muchos tipos de funciones, alterna senoidal, alterna triangular, pero nosotros para este curso es pura senoidal. Y bueno, de los elementos pasivos son los que requieren energía eléctrica, esos no generan, y esos se subdividen a la vez en el resistor o resistivo y elementos reactivos. Los reactivos, que es el capacitor y el inductor, estos tienen la característica de que pueden almacenar energía eléctrica en forma de campos y podemos recuperar esa energía en algún momento, en alguna forma, ¿no? O sea, cuando se descargan esos campos es que me regresan energía eléctrica a otro circuito, cosa que el resistor no hace. El resistor, que hace con la energía, la transforma en calor, a eso se le llama disipar energía. Bueno, eso es lo que la pregunta 4. El formato de unidades es múltiplos de 3, o sea, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, o submúltiplo, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, pero eso, ese exponente se sustituye por un prefijo. Kilo, que es 10 a la 3, mega, 10 a la 6, giga es 10 a la 9. Todas esas palabritas ya son de uso común por la computadora, ¿no? Gigabyte, pues es que es 10 a la 9 bytes. Tera, 10 a la 12. Pero esas son unidades grandes, múltiplos. Submúltiplos para cantidades muy pequeñas, 10 a la menos 3 mili. Se pone nada más la letra M minúscula y eso ya significa mili, y significa que es un exponente de 10 por 10 a la menos 3. En micro, letra griega mu, que significa 10 a la menos 6. Luego nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 2. Y femto, 10 a la menos 15, que ya esas son más raras de escuchar, pero ya hay dispositivos que trabajan con corrientes muy pequeñitas, ¿no? Y se llegan a escuchar ese tipo de unidades. Bueno, aquí, ¿por qué los elementos reactivos cambian la forma de voltaje y corriente? Pues porque hay operaciones de derivación e integración. Entonces eso, si derivo yo una función, obtengo otra función, o si la integro, también obtengo otra función que no es igual a la que estoy integrando o derivando. Por eso pasa eso en los elementos reactivos, cosa que en el resistor no ocurre. El resistor no deriva ni integra, por lo tanto no cambia la forma de onda. Bueno, entonces vamos a dejar ahí la clase y esa es la parte de las bases, ¿no? Entonces eso lo pueden repasar cualquier tipo de bibliografía, pero lo deben entender rápido porque se va a avanzar muy rápido, y sobre todo los que no tienen preparación técnica de base, pues tiene que ir más rápido todavía, entenderlo bien. Si no lo entienden, tienen que repasar o buscar en la bibliografía que ustedes quieran esos temas y hacer preguntas. A ver, Aguilar Cid. Aquí ando, profe, presente. Bueno, les voy a mencionar y conforme vayan mencionando, vayan pasando asistencia, se pueden ya retirar. Sale, cuídese, profe, nos vemos. Álvarez Costa. Álvarez Acosta, Presente, profesor. no lo veo. Álvarez Acosta, Francisco, está bien. Arevalo, no vi que entrara. No vino. Aurelio Hernández, Presente. está bien. Barrios Martínez, Presente, profe. bien. Bobadilla Mino, no vi que entrara. Tiene falta. Castro Márquez, Presente, profe. está bien. Chávez, Presente, profe. Chávez. está bien. Hasta luego. Usted tiene Ricardo Contreras Rubio, Presente, profesor. está bien. De la Rosa Ventura, Presente, profe. bien. Díaz Estrada, Presente, profe. Díaz, está bien. Espinosa Blancas, Presente. bien. Gámez Guerrero, Presente, profesor. bien. García Calderón, bien. Guerra Madrid,
Garra Presente, Madrid. profe. Bien, Gutiérrez Pérez. Presente, profe. Bien, Ibarra Valladares. Presente, profesor. Bien, León Holguín. Presente, profe. Bien, Luqueño Wallace. Presente, profesor. Bien, Marina Hernández. Presente, profe. Marina Hernández. Bien, Martínez Ramos. Presente, profe. Bien, Medrano Solano. Buenas noches, y Mosquera García. Presente.